¿Cuántos saben que Dios está aquí en este lugar? Dale un aplauso al Señor. La presencia de Dios es tan palpable, de verdad se los digo, es tan palpable que, híjole, estas reuniones para nosotros se han convertido en reuniones muy especiales. Y quiero continuar con la serie que comenzamos hace 2 semanas. ¿Alguien recuerda cuál es la serie que comenzamos? Enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leerlo rápidamente como la base, como el fundamento de nuestro tema. Y esto es algo que les mencionaba y que tú vas a ver en la Biblia, cómo los discípulos le hicieron en diferentes momentos a Jesús algunas preguntas. Pero yo no veo en la Biblia de una manera tan clara en donde los discípulos le pidieran a Jesús que les enseñara algo. Y cuando la Biblia toca esta parte donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe algo, en particular es en este versículo donde los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y voy a leer el versículo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hace tiempo leí una frase de un predicador de muchos años, muy famoso, y dijo, esta frase es una frase que ha dado la vuelta al mundo en diferentes idiomas. Y esta frase dice: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Cuando yo leí esta frase me atravesó mi corazón, porque este hombre de Dios dice: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, la oración es el medio para conectarnos con Dios. La oración es una de las más grandes bendiciones que se nos ha dado. Antes no era así de claro y de efectivo y tan poderoso el que una persona pueda orar, y lo más tremendo, poder recibir respuesta de esa oración. Y hoy quiero enseñarles algo básico pero muy poderoso, y he llamado a este subtema de hoy: cuando oremos en el nombre de Jesús. Esto es algo que debe de estar en nuestra mente, y esto es algo que debe de estar en nuestro corazón, porque hay muchas religiones que hoy en día oran. Hay muchas corrientes espirituales que están buscando hablar de Dios, o hablan de Dios, de diferentes dioses, porque acuérdense que esto es algo en lo que debemos de tener claridad. Tú vas a ver en la Biblia la palabra Dios escrita de 2 maneras: con D minúscula y con D mayúscula. Cuando la Biblia menciona la palabra Dios con D minúscula, eran dioses ajenos, dioses que algunas naciones, algunas tribus paganas, ¿verdad?, creían en ellas. Pero cuando tú ves en la Biblia la palabra Dios con D mayúscula, se está refiriendo en la antigüedad a Jehová de los ejércitos,
ahora, en este tiempo tuyo y mío, Dios viene a través de Jesucristo. Y cuando vemos que la Biblia menciona la palabra Dios con D mayúscula, está hablando de Jesús. ¿Y cuántos aquí hemos creído en Jesús? Amén. Él es Dios. Él es Dios. Y la Biblia habla en el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, está hablando de Jehová, está hablando del Padre. Y el Padre tiene diferentes nombres: Jehová Jireh, Jehová Rafa, y podrás encontrar Jehová de los ejércitos, y podrás encontrar una serie de nombres que hablan de la identidad del Padre como Dios teniendo una relación con su pueblo. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, vemos que Dios ahora viene en forma de hombre a través de Jesucristo. Conocemos la historia. Él viene a través del Espíritu Santo para que María pudiera quedar embarazada, y ahí viene uno de los milagros más grandes: Dios hombre en el vientre de una mujer. Dios nace a través de Jesús, y Jesús viene y nos enseña cómo caminar en esta tierra. Vemos Nuevo Testamento en su inicio a Jesús. Y entonces Jesús dice: yo voy a morir, pero yo me voy a ir. Y cuando yo me vaya, ustedes van a estar más beneficiados. Ustedes van a estar mejor que ahora que estoy yo aquí. Y todos decían: no, Jesús, no te vayas. Y Jesús dijo: sí me voy, porque les conviene que me vaya, porque si yo me voy, traeré al Espíritu Santo. Y entonces dijeron: pero a ver, ¿cómo está la onda? El Padre, el Hijo, y luego ahora ¿quién? El Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos de abrazar. Esto es algo que tenemos que saber, que nuestro Dios es un Dios trino. ¿Es un Dios qué? Trino. Trino. Aunque la palabra trino no es bíblica, la Biblia lo dice. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, y Dios es Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia dice que el Padre está sentado en su trono. La Biblia dice que después de que Jesús vino y caminó en esta tierra, Él venció y se sentó a la diestra del Padre. Pero ahora, ¿quién está aquí contigo y conmigo? Díganlo fuerte: ¿quién? El Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo: les conviene que me vaya, les enviaré otro consolador, al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Estos son tiempos del Espíritu. Estos son tiempos del Espíritu de Dios. Al final sabemos que estos tres son uno, y eso es algo que tenemos que tener claro en nuestra mente. Y Dios viene a enseñarnos a través de su Espíritu, viene a fortalecernos y nos viene a guiar. Y una de las cosas que quiero enseñar ahorita es cómo es que debemos de orar. ¿En qué nombre? Y esto es algo que lo he dicho esporádicamente, pero creo que tiene que quedar claro, y no puedo pasarme de largo si estoy hablando acerca de la oración. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice: y todo, di conmigo, todo. A ver, quiero escucharlos. Estos nomás son los únicos que hablan. A ver, quiero escucharlos. Todos. A ver, ustedes no hablen. Todos. Ándele, ¿qué le cuesta? Todos, sí. Era sin la S, ¿verdad? Era todo. Pero estoy viendo si están poniendo atención. Estoy checando cómo está. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En quién? ¿En quién? En mi nombre. Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
no solo se trata de pedir, sino se trata de saber pedir. ¿Sí? Y Dios nos está enseñando una clave que debemos de utilizar en la oración. No es lo mismo que tú vayas y pidas algo a alguien, a que tú vayas y le pidas algo a alguien porque te mandaron y porque esa persona tiene influencia, porque esa persona tiene peso y hay un compromiso de por medio. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, que cuando nosotros oremos al Padre, nosotros no oremos solamente como levantar una petición, levantar una plática o conversación con Él, sino que Él dice: cuando ustedes pidan algo, ustedes mencionen mi nombre. ¿Ustedes qué? Mencionen mi nombre. Mencionen mi nombre. Me acuerdo que hace tiempo nos habían regalado un pequeño camión que en algunos lugares le llaman peceras, aquí también, ¿verdad? Pero no grande, era como para unas 25 personas. Y con ese nos movíamos los del mesón. Y me acuerdo que hubo un retén para forzar a que se actualizaran, pagando las tenencias de las placas. Y la verdad, nosotros, pues yo como encargado, yo ni sabía que estaban teniendo retenes en diferentes partes de la ciudad. Y me acuerdo que pues íbamos de la casa donde vivíamos a la iglesia en el camión. El camión se echaba como 2 o 3 vueltas. Y en una de esas, no sé por qué pasan por un, no me acuerdo si fue la primera vuelta, no me acuerdo, pero pasan por el retén. Y cuando pasan por el retén le ven que no habían actualizado las placas de ese año, o creo que debía más años. Los paran, los bajan a todos y nos quitan el camión. Y resulta que cuando nos quitan el camión, pues yo me agüité, ¿verdad? Pues andábamos todos caminando. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Una persona de la iglesia se enteró que nos habían retirado el camión y se lo habían llevado al corralón. Yo recibo una llamada por celular y me dice: pedí tu teléfono, Paco, al pastor, y quiero ayudarles, me enteré de su camión. Le digo: no, pues usted dígame qué hago. Y me dice: tú vas a ir primero al corralón y vas a decir mi nombre y mi apellido, y tú vas a decir que yo te envié. Te van a dar una forma que tú vas a llenar y vas a sacar el camión. Lleven los papeles. De ahí te vas a ir a placas y te vas a dirigir con fulano de tal y le vas a decir que te mandó fulanito de tal y que te hagan el recibo para pagar las placas. Tú me vas a marcar y me vas a decir cuánto es, y yo te voy a depositar para que tú actualices tus placas. Yo nunca había oído ese nombre ni ese apellido,
Es más, ni siquiera sabía quién era. Yo agarro los papeles, me agarro ahí a un soldado y le digo, vámonos. Se va conmigo y llego y haga fila y que haga esto y que no puede. Y yo pues haciendo fila ahí. Y luego le digo, es que había una señorita, porque había mucha fila, y había una señorita que venía preguntándoles, ¿qué trámite vas a hacer? ¿Qué trámite qué vas a hacer? Y ya tenía yo como una media hora, 40 minutos, la fila estaba muy larga, y me dice, ¿qué está haciendo? No, pues vengo a recoger un camión que nos retiraron. Y me dice, pero ¿qué va a hacer? Le digo, no, pues vengo para sacarlo porque vamos a ir a pagar las placas. Ah, ok. Le digo, pero me mandó fulano de tal. Se le abrieron los ojos. Y yo dije, ¿qué está haciendo aquí en la fila, señor? Véngase, por favor. Yo estaba todo sudado ahí, todo. Y está una fila. Y dice, véngase por acá. Estaba yo así, ya nomás levanté los hombros. Empecé a caminar y vi la fila y dije, chusma. No, no es cierto, ¿no? Traía los papeles en la mano y me llevan a una oficina con aire. Me sientan y vino una otra señorita y me dijo, ¿usted viene de parte del señor fulanito de tal y esto? Y le digo, sí. ¿Quiere agua? ¿Quiere algo? Agua fría está bien. Permítame los papeles. Que, señor, disculpe, ¿qué estaba haciendo en la fila? Dije, pues que no sabía. Que nos hubiera dicho desde el principio. Dije, pues, ¿qué puedo hacer? Tengo que ser humilde. De repente me dicen, espérese, no se mueva, estése aquí, fírmele aquí. Y ya tenían el camión listo para sacarlo del corralón. Yo, la verdad, me di cuenta que el sacarme de la fila, el meterme a una oficina, el atenderme, el llevarme a donde estaba el camión y ver que el camión ya estaba prácticamente afuera, subirnos al camión e irnos, no fue por mí, fue por el nombre y el apellido que les di, que ya habían hablado para decirles que íbamos a ir por un camión que nos habían quitado. Ya cuando me subí al camión me agüité porque estaba muy viejito. Pero ¿qué fue lo que hizo que me dieran esa atención? ¿Qué fue lo que hizo que me ahorrara la fila? ¿Qué fue lo que hizo que las cosas se agilizaran? Y de estar sudando la gota gorda y estar en la fila, a estar en una oficina con clima, con agüita y todas las atenciones que me estaban dando. ¿Qué fue? El nombre y el apellido que yo di. Como dicen por acá, de repente traía bacha, traía respaldo. Lo mismo pasa con lo que nos está diciendo la palabra. Dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque ese es el respaldo que tú y yo tenemos. Esa es nuestra garantía que tú y yo tenemos. Y Jesús lo dijo y Jesús nos lo entregó y lo puso a disposición de nosotros. Que cuando nosotros oremos, cuando nosotros pidamos algo a Dios, no solamente es decir en el nombre de Dios, no solamente pedir por pedir diciendo te lo pido por favorcito Diosito. No, Jesús dice y todo lo que pidas
pídelo en mi nombre y vas a ver que lo vas a recibir. Cuando tú pidas, pide en el nombre de Jesús. ¿Cómo vas a pedir? En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ahorita lo vamos a ir viendo, es nuestro respaldo. Es lo que Dios le ha dado a sus hijos. Es el respaldo que tenemos. Es la seguridad de que lo que le pidamos al Padre, el Padre nos lo dará. Y Dios lo dijo, esta es una promesa. Ahora, ¿por qué debemos de pedir en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre. Es el nombre que Dios le dio a su Hijo. Filipenses 2 del 9 al 10. Vamos a leerlo rápido. Dice, para que el nombre, para que el ¿qué? Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Adelante. El nombre de Jesús fue lo que Él nos dejó. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre que tiene autoridad, tiene peso en el mundo espiritual. Dice tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay ningún otro nombre dado a los hombres que tenga el poder que tiene el poder de Dios como el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor. Es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. Primera de Timoteo 2:5. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Si tú ves las diferentes naciones en el mundo y a través de la historia, sigue existiendo que hay muchas naciones que tienen muchos dioses. Nuestras raíces antiguas, tenemos dioses que no llueve. ¿Se acuerdan que no llovía en ¿cómo se llama? En Monterrey. ¿Se acuerdan que hubo sequía en Monterrey? Se llevaron a unos chamanes ahí que para que le pidieran al Dios, ¿cómo se llama? El de la lluvia, Tlaloc. Y hasta le andaban bailando ahí al Dios Tlaloc. México viene de raíces idólatras. Teníamos dioses para todo, que el Dios de la lluvia, que el Dios del fuego, que el Dios del agua, que el Dios del no sé qué, que el Dios de no sé cuánto. Y de tantos ni uno se hace. Pero dice la Biblia que cuando tú vienes a conocer la verdad, te vienes a dar cuenta que no hay otro Dios más que uno. Y ese verdadero Dios se llama Jesucristo. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es San Judas, no es San Pedro, no es la Virgencita, no es la Santa Muerte. No, eso es una mentira que nos está queriendo desenfocar de la verdad. Eso es algo que tenemos que hacer a un lado, porque tú no necesitas intermediarios para ir a Dios. Lo que tú necesitas es creer en Jesús, porque al creer en Jesús tú tienes libre acceso a la presencia de Dios, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el único que vino a unir la humanidad con Dios.
Él es el único. No puedes ir a Dios si no es a través de Jesús. La única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. ¿Dónde podemos ver un ejemplo del gran poder y autoridad que tiene el nombre de Jesús? Muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestras oraciones. Muchos de nosotros, y yo lo he vivido muchísimo, cuando yo oro por la gente, cuando yo declaro sanidad por alguien en el nombre de Jesús. Tú tienes una necesidad, tú estás pasando por un problema, estás pasando por una enfermedad. Empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a desatar el poder de Dios sobre tu vida y sobre esa situación. Pero tienes que mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es magia. No es como una palabra o un conjuro de abracadabra y no. Como mis hijos un día. ¿Y a quién le toca? Pues a ver, ¿cómo dicen cuando es así de que? ¿Cómo? De tin marín, de doping, cúcara. Quítate de cosas. No es así. Está tan clara la Biblia, es tan clara y tan directa que tenemos que aprender que si nosotros queremos ser efectivos en nuestra oración, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Nunca va a ser lo mismo que tú digas: ay, Diosito, quítame los dolores. Dicen algunos, las riumas. Para las más grandecitas, quítame los dolores. Ay, ya me agaché, no me puedo levantar, ¿verdad? Me acuerdo que en el mesón teníamos unos edificios que eran cuartos completos para la gente. Y teníamos 3 grupos. Teníamos el de menores, que eran abajo de 25. Y luego teníamos el que era arriba de 25 a los 40. Y luego ya venía el grupo de los mayores, que era el de los 40 hasta los 60, 65. Y me acuerdo que un día llego con los chavalones en la parte de abajo. No, pues olía puro perfume así, porque ya nos íbamos a ir a la iglesia. Y olía puro perfume así, bien chido, ¿no? Acá, desodorante y perfumito acá, ¿no? Dice, ¿qué onda, no? Echándose gelecito y todo así, los chavalones. Ya me despido y me voy con los de arriba, con los viejones arriba de 40, 45. Nomás iba subiendo la escalera, olía puro Vaporru, a pomada de la campana, no, hombre. 7 machos, no. Y ya nomás llegué a la puerta y le dije, ¿qué onda? Y estaban todos sobándose. No, estamos aquí preparándonos para irnos a la reunión. No, hombre. Puros dolores, puros achaques. Pónganse a orar y pidan el aceite de la unción mejor ustedes. Olía puro, ¿cómo se llama a puro Vaporruaira, güey. ¿Qué es eso, hombre? Por favor. Ya me distraje, pero regreso. Hechos 3:6. Hechos 3:6. Le voy a pedir al grupo que pase. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que es capaz de hacer una oración que no solamente le pide a Dios, sino una oración que le pide a Dios en el nombre de Jesús. Y no solamente quiero que toquemos este tema, este versículo, sino quiero que me ayuden a buscar el versículo 7 también. ¿Sale? 6 y 7. ¿Sí? Ok, dice Hechos 3, 6 y 7. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué dice? Levántate y anda. Estas palabras se las dio a un cojo en la entrada del templo que estaba pidiendo dinero, estaba mendigando. Aquel hombre le extiende la mano mientras que Pedro y Juan iban a la oración.
Y Pedro, poniendo sus ojos en él, le dice, y viendo que este hombre tenía fe, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué pasó con este cojo? Sanó. ¿Qué pasó con el cojo? Díganme. Sanó. ¿Por qué sanó? Por la oración que hicieron los discípulos. ¿Qué oración hicieron los discípulos? No solamente le pidieron a Dios por la necesidad de ese cojo, sino le pidieron a Dios por la necesidad del cojo, pero mencionando, declarando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús acciona y desata el poder de Dios sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Tienes que aprender a orar. Tienes que aprender a declarar el nombre de Jesús. Tienes que aprender a hablarle a Dios, pidiéndole a través de la escritura, a través de la palabra, pero pidiéndole y sellando tu oración, mencionando el nombre de Jesús. Y como lo dije hace un momento, no que el nombre de Jesús sea un conjuro o sea una palabra mágica, no, sino que la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, el nombre en el cual todas rodillas se doblará, los que están en el cielo, en la tierra y hasta abajo de la tierra. Entonces tú estás mencionando autoridad. Tú estás mencionando autoridad. Como cuando un abogado, ¿verdad? O alguien que recibe una notificación, y lo primero: no, hombre, a ver, revísala. Y tú le hablas, dice: ¿tiene el sello? ¿Tiene esto? Dice: esto es ya de veras. Esto tiene peso. Y si no te mueves, y si no vas y te presentas, te va a caer una demanda, te va a caer un problema. Porque hay algo ahí, hay unas letras, hay nombres de la secretaría fulana, a nombre de fulanito, esto. O sea, hay un peso legal. Lo mismo pasa cuando tú y yo entendemos que el nombre de Jesús es el nombre que Dios nos ha dado para que toquemos puertas, hablemos, declaremos y veamos a Dios moverse a nuestro favor. Aprendamos a orar en el nombre de Jesús. Hay que alinearnos a su voluntad. Hay que alinearnos a la fe. Hay que alinearnos a lo que Él dice. Y aquí voy a terminar. Voy a poner otro ejemplo. Andaba Pablo orando por los enfermos, liberando a los endemoniados, y lo vieron. Y un grupo de jóvenes dijo: vamos a hacer lo mismo que él está haciendo. Vamos a hacer lo mismo. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, y quiero que lo leamos rápido, te lo voy a explicar. Hechos 19, versículo 15. Bájale poquito. Dice: pero respondiendo el espíritu malo le dijo, o sea, era un hombre que estaba endemoniado, y jóvenes vinieron a reprender el demonio, porque habían visto como Pablo reprendía a los demonios y salían de la gente. Y dice la Biblia que cuando, esto es real, esto no es película de misterio, esto es real. Hay gente aquí que ha pasado al frente, hay gente que Dios libera, esto es real. Esto hace la unción, el poder de Dios. El poder de Dios libera a la gente.
Dice, pero respondiendo el espíritu malo, cuando estos hombres quisieron sacar ese demonio, pero estos hombres no tenían, ni siquiera habían reconocido a Jesús, no tenían autoridad, no conocían nada. Ellos solamente habían visto a Pablo reprender. Fíjense lo que dice: respondiendo el espíritu malo, o sea, el espíritu malo habló a través de la persona. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Se puede que pongamos el 16? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. O sea, esos hombres salieron avergonzados. ¿Por qué? ¿Por qué salieron avergonzados? Porque ellos pensaban, porque ellos eran hechiceros. Si tú lees la historia en el libro de los Hechos, tú puedes leer todo el capítulo 18, 19. Eran hijos de hechiceros. Ellos eran hechiceros, eran charlatanes. Ellos pensaban, cuando veían a Pablo y decían: en el nombre de Jesús es salvo, en el nombre de Jesús es libre, y veían que la gente era libre, era sanada, ellos dijeron: pues agárrate el nombre de Jesús y empieza a mencionarlo. Ellos pensaban que el nombre de Jesús era un hechizo. Ellos pensaban que el nombre de Jesús era como un conjuro. Pero ellos ni tenían relación con Dios, ellos ni tenían a Jesús en su corazón, ellos ni siquiera sabían ni conocían quién era Jesús. Y entonces se topan con un demonio que está en una persona que ellos quieren sacar. ¿Y qué pasa? Salen avergonzados. Aquel demonio a través de la persona los golpea, les arranca la ropa y salen corriendo. El nombre de Jesús, escúchenme bien, familia, el nombre de Jesús nos da autoridad. El nombre de Jesús nos da autoridad sobre el mundo espiritual. Hay gente que habla y pide: vayan a orar a mi casa, porque siento sombras, siento que las cosas se mueven, siento que las puertas se mueven. Y muchas veces son miedos y temores que la gente tiene, pero muchas veces también hay presencias demoníacas en esos lugares que la misma gente metió a sus hogares, o que casas donde hicieron cosas y se quedaron esas casas santificadas para Satanás y para hacer ritos y hacer cosas, se queda esa presencia de las tinieblas. Pero la Biblia dice que donde habita la luz no pueden habitar las tinieblas. Que cuando tú vienes como hijo de Dios y crees en Jesucristo y declaras su nombre, déjame decirte, toda tiniebla se va en el nombre de Jesús. Toda tiniebla se va. Pero necesitas saber que tu oración tiene que ir siempre acompañada, dándole el honor, dándole el lugar, dándole siempre la honra a Jesucristo. Porque lo que Dios hace no lo hace por ti y no lo hace por mí. Lo hace por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque dice la Biblia que hasta el día de hoy Jesús está intercediendo a la diestra del Padre. Dar un aplauso al Señor. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3,
versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.